Bien, continuaremos con una nueva clase. Hemos ido avanzando lentamente, así que hoy trataremos de terminar algunos elementos matemáticos que estamos viendo y al fin podremos hablar de dinámica. Particularmente tratemos de entender un poco la dinámica desarrollada por Newton. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado discutiendo, mirando en el último tiempo? Entonces, déjenme abrir la tablet y un poco discutir qué es lo que hemos estado hablando el último tiempo. Bien, entonces, antes de introducir la dinámica de Newton, poco a poco les traté de explicar un poco las matemáticas que Newton nos hizo entender. Lo primero es que él hablará y tratará de entender este concepto de velocidad o, si quieren, tasa de variación instantánea, con la cual va a definir la velocidad instantánea y a su vez vimos que, bueno, uno puede pensar como un límite, pero se de tomar diferencias y a su vez también a partir de eso logramos entender el concepto de aceleración, que es la tasa de variación de la velocidad de manera instantánea. Lo que vimos la vez pasada fue que uno puede interpretar esto en general, dado una función, y usaríamos la notación introducida por Leibniz. A Newton le gustaba colocar puntos para recordar esta tasa de variación instantánea. Vemos que Leibniz usa esta otra notación de recordar que como estas son diferencias de algo pequeñito, Leibniz usaba este df y este dt o la variable respectiva. Entonces simplemente Leibniz se dio cuenta que esto lo podemos interpretar como la tangente a una curva dada. Entonces, en la clase pasada le mostré que entonces la derivada o tasa instantánea de una función multiplicada por una constante es simplemente la constante por la tasa de variación de la función. También les mostré que la tasa de variación instantánea de la suma de funciones o la derivada de la suma de funciones es simplemente la suma de las derivadas. Y por otro lado vimos esta última que era un poco más sofisticada, que era la tasa de variación del producto de funciones. Es simplemente después de calcular un poco y usar, aquí usamos la idea de usar un poco el proceso inverso. Entonces vamos a descubrir que eso era simplemente la derivada del producto o la tasa de variación instantánea del producto es simplemente el producto de la derivada por de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces habíamos aprendido todas estas cosas. Entonces me falta un par de herramientas más y al fin empezaremos la dinámica. Entonces, ¿qué otra herramienta aprendimos con Newton? Entonces, si quieren, motivados, vamos a colocarlo acá, motivados, motivados por el proceso inverso, ¿qué fue lo que aprendimos? Aprendimos que si yo quería conocer el vector posición r de t, si yo conocía la velocidad, aprendimos que simplemente r de t era igual a un r en un instante t0 más la curva bajo el área de la velocidad que la escribíamos con este símbolo que llamábamos la integral de t0 a t de v dt dt'. Así que es un índice simplemente para decir no estamos integrando en dt. Y encontramos esta expresión entretenida, donde lo que interpretamos de esto acá fue que esto era simplemente si lo dibujábamos, si alguien me daba la velocidad, o en este caso una componente de la velocidad, como función de t, se nos daba, supongamos, una curva así, y lo que calculábamos, este símbolo quiere decir que es el área bajo la curva, que en este caso correspondería a simple tomar desde t0 a t. ¿Ok? Eso que está ahí fue lo que llamamos la integral de t0 a t de b de t de t. ¿Ok? Lo interpretamos y así fue como Newton lo interpretó. Por supuesto, lo intentó como suma de la función evaluada en distintos instantes, corridas en infinitesimales, multiplicadas por esas pequeñas diferencias infinitesimales. Muy bien, entonces hasta ahora lo que hemos hecho es resolver esto en problemas muy, muy simples, problemas que son rectas y esencialmente velocidades constantes o aceleraciones constantes o lineales, pero quiero tratar de entender cómo Newton va a entender algo aún más profundo, que es lo siguiente. Entonces, si recordamos, entonces para el vector posición, por ejemplo, supongamos la componente x del vector posición. Déjenme colocarla mejor en esta notación. Entonces, si colocamos acá x, la componente x de t, era simplemente x en t0, ¿ok? Más la integral de t0 a t, o este símbolo curva bajo el área de bx de t. Entonces, lo que aprendimos de esta expresión que está acá, donde
Por otro lado, ¿dónde? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Dónde? Entonces, b de x, ¿qué es lo que es b de x? B de x era simplemente x en temas delta t menos x de t partido por delta t, o si quieren verlo, la derivada de a de t o la tasa instantánea de variación de b a de x. Por lo tanto, esta expresión nos dice algo muy, muy profundo, digamos, que debiéramos entender un poco mejor, y eso espero es lo que tratemos de entender un poco hoy y aplicaciones, es que entonces X o B, si quieren, uno se va a hacer la pregunta entonces de que lo que vemos acá es uno se pregunta, la integral de esto es tal que la función que tengo que calcular X que debo conocer es aquella cosa que me da su derivada. Es decir, déjeme, quizás lo dije en forma un poco rápida, pero si uno se pregunta, si yo tengo un f cualquiera de t, evaluado siguiente entre a y tb, uno se pregunta cuál será el f que tengo que evaluar, por supuesto, en este caso va a depender de los extremos, de ta a tb. Ok, uno se pregunta cuál será el f que satisface esta propiedad. Pero como aquí vemos, y también lo vimos en el caso de la aceleración, lo que vemos acá es que el f que está acá y el x que está acá están relacionados, de tal forma que es verdad, lo tengo que hablar en los extremos, pero, notar bien, pero note que f es lo que vamos a llamar la primitiva, notar que f mayúscula de t, ok, es tal que f de t es su primitiva. ¿Qué significa que sea su primitiva? Prima de dónde viene, de algo de dónde viene. Esencialmente lo que estamos diciendo es que si uno toma dt de f, nos da f chica, esa es su primitiva. Es decir que eh, f, que está en la integral, f de t minúscula bajo el signo integral, es aquella función tal que la derivada o tasa de variación instantánea, derivada o tasa instantánea es f. Y eso fíjense lo que tenemos acá. O sea, si se preguntan, el x que estoy calculando acá, ¿qué es? Eso es tal que es la derivada de b de x. B de x tal que es la derivada del vector posición, nos da la velocidad, por lo tanto nos dice que la integral ahora de la velocidad es la posición, es decir, que las tasas instantáneas tienen que ver con la variación instantánea, por ejemplo, la variación instantánea de la posición es la velocidad, la tasa instantánea de la velocidad es la aceleración. Pues ahora entonces podemos decir que la derivada, ok, la derivada, entonces la primitiva de esa función, es decir, que la integral de la aceleración es la velocidad, pues la velocidad es tal que su derivada nos da la aceleración. Entonces, si dan cuenta, integrar es buscar aquella función tal que la integral entonces de f que está acá es tal que tengo que contar el f mayúscula, tal que su derivada tenga igual a este f y lo evalúo en los extremos. Entonces notamos esta idea muy importante que va a ser la que vamos a estar usando todo el tiempo. Solo un segundo, me permiten colocar esto porque me es más cómodo cuando hago esto así, me sale un poco más cómodo. Entonces eso es lo que estamos tratando de buscar, es decir, estamos tratando de interpretar el símbolo bajo la integral es simplemente, va a ser, en este caso, va a ser, si quieren verlo así, si quieren viceversa, si la tasa de variación instantánea de f es f minúscula de t, entonces la integral, el área bajo la curva f de t, va a ser simplemente su primitiva, es decir, que aquella cosa que derivada me da este f minúscula, es f mayúscula, y lo evaluamos en los extremos de este símbolo que es integral. Es decir, cuando colocamos acá t de a, t de b, esto quiere decir que
la integral de t de a t de b de f de t va a ser simplemente evaluar la función en t de b menos f de t a, tal que, vuelvo a insistir, que la derivada de este f, cuando es una función del tiempo cualquiera, es el f minúsculo. Entonces, si quieren, una forma de decirlo, que descubrimos que el proceso inverso es que derivar me da la aceleración, me da la velocidad, la aceleración, y a su vez integral me da la primitiva, a la cual correspondía a la derivada de la tangente, el área bajo la curva, entonces la primitiva de la curva, y de esa forma entonces podemos calcular. Entonces déjenme hacerles un ejemplo. Primero matemático, después hacemos un ejemplo físico y ya está. Con eso es suficiente para lo que tengo de enseñarles. Entonces, fíjense, me refiero que es lo siguiente que quiero hacer, digamos, y espero que quede claro en nuestra discusión qué es lo que quiero hacer, digamos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer, ok, déjeme borrar esto, no nos quedó bien. Entonces, ahí sí, muy bien. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente, es, por ejemplo, hagamos un ejemplo para ilustrar ejemplo. Entonces, imagínense que alguien me pregunta, tengo una función t a la alfa de a de t. Obviamente por ahora ya hemos resuelto otras veces cuando alfa es simplemente cero, es decir, una constante, o hemos resuelto alfa igual a uno, que es una función lineal. Pero la pregunta es si ahora puedo calcular cuánto vale la área bajo la curva de un t cualquiera entre, si quieren, t0 y t, de t, si quieren, vamos a poner prima para que sea un poco mejor, de t de alfa. Entonces lo que tengo que preguntarme es qué función, o sea, esto tiene que ser igual a buscar una función f de t, evaluada después entre t0 y t, y si quieren evaluar, tal que tenemos que df a dt, es decir, su tasa de variación instantánea, corresponde a t de alfa. Eso es lo que debiéramos preguntarnos. O sea, bueno, insistir, la pregunta cuando se hace para resolver este problema siempre es, la pregunta relevante, lo que va en verde es, ¿cuál es el f grande de t tal que su derivada o tasa instantánea de variación es t alfa? Esa es la pregunta que debemos ser capaces de resolver. Si resolvemos esa pregunta, entonces resolvemos esta bajo la curva ahora para muchos casos. ¿Y cómo entenderemos eso? Bueno, nos preguntamos qué cosa nos da t de alfa. Veamos que la respuesta es muy simple. Ya aprendimos que usando el binomio bajaba el exponente. Por lo tanto, eso me dice que, veamos, probemos, y uno lo hace por prueba y ensayo, prueba, proposición o ANSAT. ANSAT quiere decir una idea, una adivinanza. Eso quiere decir, es alemán, quiere decir adivinanza, pero no es una adivinanza cualquiera, es una adivinanza inteligente o astuta. ¿Ok? ¿Cómo sería esta adivinanza astuta? Bueno, supongamos que f de t, ok, f de t, ¿cómo va a ser este f de t? Supongamos que simplemente, bueno, veamos que si coloco t de alfa más 1, eso, entonces ya vimos que hacer el binomio cuando le sume y le resta algo infinitesimal para calcular la tasa de variación instantánea, algo pequeño, y bajaba siempre un coeficiente. Ahora ese coeficiente valía, en este caso vale alfa más 1, pero veamos que eso nos da. O sea, eso nos dice que esta función, si yo le calculo la tasa de variación instantánea, es decir, su derivada, veamos que nos da t de alfa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, la gracia es que buscar bajo la curva es complicado. Calcular diferencias con infinitesimales y las por infinitesimales es un problema bastante accesible, un problema el cual podemos resolver y calcular. Entonces veamos que podemos resolver ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, entonces tomamos f de t y tomémosle su derivada como Newton lo notaría o la tasa de variación instantánea. Entonces nos quedaría que eso es f en t más delta t menos f de t dividido por delta t, donde estamos pensando que delta t es un infinitesimal, algo muy, muy chiquitito, lo más chiquito que nos podemos imaginar. Entonces nos quedaría que f punto es f en t más delta t, así que eso nos queda t más delta t elevado a alfa más 1
Todo esto partido, por supuesto, menos t elevado a alfa más uno. Todo esto partido por alfa más uno. Lo coloco acá abajo, alfa más uno por delta t. Eso sería lo que queremos calcular. Eso corresponde exactamente a la expresión que está aquí, simplemente que coloqué el alfa menos uno. Bueno, ¿qué hacemos acá? Entonces uno dice, ¿cómo resolvemos esto que está acá? Bueno, el primer término siempre cuando tenemos algo pequeño, recuerdo que la idea es dejar algo uno más algo pequeño y usamos el teorema del binomio de Newton. Y en este caso, entonces, ¿qué hago? Saco un factor común que sería t por uno más delta t. Entonces nos queda dividido por delta t para que nos quede el mismo resultado. Eso nos queda elevado a alfa más uno. Y acá queda alfa más uno menos t al alfa más uno dividido por alfa más uno por delta t. Después, en este caso acá que usamos, podemos usar el binomio. Aquí lo notamos, binomio Newton. Binomio de Newton. Por supuesto, Newton por eso inventó todas estas cosas. ¿Qué hace el binomio Newton? Es que recuerden cuando tenemos algo, una cosa más algo pequeño, entonces dijimos que eso era uno más el exponente. Así que, ¿qué me queda de eso que está ahí? Me queda simplemente que eso me da t elevado a alfa más uno por uno más alfa más uno por delta t. ¿Ok? Entonces, eso es factor dividido por t menos t al alfa más uno y todo esto está dividido por alfa más uno por, en este caso, delta t. Encontramos esa expresión que tenemos ahí. Muy bien. Entonces, ahora si se fijan, por supuesto, el uno que está acá, multiplicado por el t por alfa más uno se cancela con ese que está acá. Y entonces nos queda que f, punto, o si quieren df a de t, la notación de Leibniz, usamos la notación de Newton y Leibniz, nos diría que simplemente lo que nos queda es alfa más uno por, en este caso, delta t, multiplicado por qué. No olviden que acá esto es t multiplicado por esta expresión que está ahí, me queda t a la alfa más uno t alfa más uno partido por delta t, y todo esto está dividido además, como vemos ahí, por alfa más uno por delta t. Muy bien, entonces esto que nos da, nos dice que f punto vale. Bueno, primero que nada nos podemos dar cuenta que algunas cosas simplifican. ¿Cuáles? Por ejemplo, el t cancela el uno que está ahí. Muy bien. Por otro lado, también este coeficiente acá cancela este que está acá. Muy bien. Y también tenemos este delta t, cancela este delta t de acá. Y vemos que ya nada depende de delta t, así que estamos muy bien. Hemos logrado encontrar una expresión compacta. Nos dice que efectivamente la derivada de t vale simplemente t al alfa. Y eso es lo que estábamos buscando. Nos preguntamos qué función tenía esta extraña propiedad que queríamos calcular, digamos, y encontramos entonces que existe tal que la derivada o traslación instantánea de la función que está acá, que es esto que está acá, es decir, que, si ya lo puedo escribir de otra forma, me dice que d a dt alfa más uno partido por alfa más uno, su tasa de traslación instantánea vale t de alfa. Por lo tanto, esto me permite volver acá y resolver este problema que teníamos acá para un alfa cualquiera. Esta vez no estoy alfa lineal, es alfa cualquiera. Es decir, que nos dice que el área bajo la curva de t elevado a alfa de a de t entre t0 y t vale el f tal que su derivada me da t de alfa, pero eso lo conozco, es t de alfa más uno partido por alfa más uno y lo tengo que evaluar en t0 y t. Por lo tanto, esto nos dice que esto evaluado en t es simplemente t al alfa más uno partido por alfa más uno menos t0 elevado a alfa más uno partido por alfa más uno y ya está. Y con eso encontré entonces cuánto vale la integral de t0 a t. Vale esta expresión que vamos a calcular. Y esto en realidad va a ser esto la expresión importante que vamos a tratar de entender y que vamos a llamar primitiva. Es decir, que cada vez que tengamos una integral, en realidad, o un área, una curva, el área bajo una curva, lo que debemos calcular entonces es aquella función que nos da la derivada
esa, aquella función tal que derivada nos da el elemento que está dentro de la integral. Eso es lo que puse acá, espero que haya sido claro. Es decir, que alguien me dice, ¿cuánto vale una integral de f minúscula de a de t evaluada entre t0 y t? Lo que tengo que contar es que qué cosa me da la derivada. Es decir, la operación inversa, qué cosa al derivar me da este F minúscula, eso el F mayúscula, y lo evaluamos en los bordes. Para hacer eso, lo que nos va a permitir calcular. Muy bien, hagamos ejemplos y ya nos podemos mover finalmente a la dinámica, que es lo que quiero buscar y entender bien. Entonces, ¿cuál ejemplo? Entonces colocamos un ejemplo físico. Ejemplo ahora físico. Entonces, el ejemplo físico es, hasta ahora no hemos hecho mucho, pero imagínense que voy a tomar por aquí tenía un camión para el físico. Entonces, por aquí tenía una imagen, voy a ver si está todavía. Acá está, pero bueno, no está tan buena, pero ok. Imagínense que tenemos un camión. Por ahora olvídense el globo que está ahí, lo usaré después para explicar otro comportamiento, pero imagínense que tomamos este camión. Y nos preguntamos qué pasa si este camión en la dirección, supongamos, X, supongamos que solo tenemos XY, se mueve tal que su aceleración en X vale en este caso una constante, llamémosla gamma por T. ¿Ok? Entonces, suponemos un vehículo o un camión que se mueve con aceleración creciente linealmente. Y uno lo que quisiera saber, si uno conoce que crece linealmente, uno quisiera saber cómo se mueve entonces el vector posición. Entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo es su vector posición? Ahora lo primero que deberíamos decir es que el problema es unidimensional, es fácil porque ni es cero en realidad. Vamos a tener que, lo que quiero saber es que R, o sea, que si quiero saber que cómo se mueve suele hacer esta dirección y doy una condición inicial, si quieren por simplicidad, deberíamos colocarla, suponiendo que algunos datos, considerando que su posición y velocidad inicial son, simplemente usar el caso de, voy a suponer que R de t igual 0 es simplemente, supongamos que parte de la posición x0, la dirección x unitario, y b en t0 es igual simplemente v0 en x unitario. Voy a asumir que simplemente el camión se está moviendo horizontalmente, en un momento lineal, así que esto se mueve hacia acá. Si entonces colocamos esta especie de camión que estamos dibujando ahí, bueno, no me quedó muy bonito, pero supongamos que está ese camión ahí. Y lo que estamos diciendo es que se está moviendo de tal forma que acelera de la forma que sea, si quieren, un gamma por t. Donde, en este caso, y estamos colocando acá por supuesto, la dirección X. Eso es un X unitario, acá X y acá va y unitario en el sistema de referencia. Entonces, lo que estamos diciendo esencialmente es, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, primero voy a decir que gamma, por supuesto, la aceleración tiene unidades, no olvidar, de metros partido por segundo cuadrado. Y en este caso, gamma, forzosamente para que funcione, gamma tiene dimensiones, es un objeto dimensional que va a tener dimensiones de metros partidos por segundo al cubo, de tal forma que al multiplicarlo por el tiempo, como está ahí multiplicado por el tiempo, nos da correctamente unidades de aceleración, es decir, metros partidos por segundo al cuadrado. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar, es calcular el la curva. Entonces, en este caso, si seguimos con el proceso inverso, entonces solución, y usamos lo que llamaríamos proceso inverso, es decir, me dan la aceleración, yo calculo la velocidad y con la velocidad calculo el vector posición, proceso inverso. Entonces, ¿cómo usamos el proceso inverso en nuestra descripción? Es que inicialmente, entonces, que lo tenemos, es que si alguien me grafica, entonces la aceleración, voy a colocar un poco mejor,
La aceleración entonces es así, la colocamos ahí, muy bien. T está el que en t igual 0 es 0 y crece linealmente. Eso era un triángulo, así que era fácil, pero esta vez de calcular, pero esta vez voy a usar, digamos, la forma que les acabo de enseñar. Entonces diríamos que la velocidad, en este caso, simplemente sería la velocidad en t igual 0 más la integral de t igual 0, que es 0 a t, de la aceleración, en este caso, por dt. En este caso, simplemente es que si consideramos que b es simplemente una velocidad de la dirección x de t, porque no tenemos ninguna velocidad en esa otra dirección, no hay condición inicial, así que puedo sumar que solo va en x de t, me queda eso que está ahí. Estaríamos diciendo que b de x de t es igual a b t0, que va en t igual 0, que lo llamé 0. ¿Ok? Así que es t igual 0, nos damos bien. Y acá también, ok, lo voy a anotar bien mejor para que no quede mal. Entonces nos queda que en este caso tenemos qué cosa, que acá es en t igual 0, t igual 0. Muy bien. Más esa sería la aceleración en x, ¿ok? De t 0 a t de t. Y esto que está acá es simplemente v en t0, que vale v0, ¿ok? Esa es la velocidad inicial, digamos, en x. Y acá simplemente decimos que vale gamma por t en t igual 0 a t de t. Y ahora usamos, bueno, ya sabemos que es un triángulo que nos queda, que era base por altura, si calculábamos esta t, y eso nos diría que simplemente sería en este caso la base es t, la altura sería gamma por t, luego nos queda gamma t cuadrado. Pero si usamos nuestra noción ahora primitiva, nos podemos calcular o tratamos de calcular de una forma diferente. Y lo que diríamos simplemente es que la velocidad en x es simplemente dt. Voy a colocar dt para que explícitamente la velocidad en x para todo instante de t es simplemente b0, ¿ok? B0, eso habíamos dicho, más qué cosa, el gamma está dentro, también es una suma, así que es un factor como un gamma. Y me pregunto cuál es la primitiva, qué cosa cuando yo calcule me da t. Bueno, ya calculamos que cuando era t a la alfa más 1 dividido por alfa más 1, en este caso alfa vale 1, así que me queda al cuadrado dividido por alfa más 1 es 2, así que me queda efectivamente el área del triángulo, que ya no sabíamos, así que nos queda t cuadrado medios, evaluado en cero y en t, por lo tanto, eso nos dice, nuestro primer resultado es que b de x vale simplemente b0 más gamma t al cuadrado medios. Perfecto. Ahí evalué, si quieren, evaluado menos en t en cero, eso es cero. Así que nos queda el primer resultado que está acá, hasta ahí trivial, porque más o menos se parece a lo que hemos calculado. Pero ahora viene una parte no trivial, porque entonces ahora quiero calcular la posición. Entonces la posición, entonces luego la posición sería simplemente r de t, y esto vamos a decir simplemente que sería x de t por x unitario, y simplemente por problema inverso diríamos trivialmente que eso nos debiera quedar simplemente que x de t es x en t igual 0 más el área bajo la curva de la velocidad v de x de t igual 0 a t. Seguimos usando el mismo tipo de procedimiento. No obstante, aquí fíjense cuál es el problema, que f de t es lineal, o sea, es cuadrático, dado que la aceleración es lineal. Y esta es por primera vez que nos encontramos donde el problema fue un poco más complejo, pero el hecho de usar esta noción de primitiva nos va a resolver el problema completamente. Es decir, que, fíjense ahora, por primera vez vamos a empezar a calcular áreas más complicadas. Si yo grafico ahora con cuidado t y coloco acá b de x de t, ¿qué descubriríamos? Que en este caso es que t igual 0 vale b0, pongamos acá, está b0, y después esto crece cuadráticamente, así que es una parábola que crece hacia acá, crece cuadráticamente, de tal forma que se hace positivo. Y por lo tanto, ahora el área que debo calcular es el área que va desde aquí, desde 0 a t. Obviamente ya esta área no es un triángulo, no es un rectángulo y se vuelve un problema complejo. Pero Newton comprendió que esta área bajo la curva está íntimamente relacionada a su tasa de variación instantánea. Por lo tanto, nos diría, y fíjense, ahora voy a poder finalmente resolver muchos problemas usando esta idea muy, muy simple. Entonces, la idea simple es la siguiente, es que ahora, fíjense, me queda que x de t vale x0 en t0, eso vale x0, muy bien,
más la integral o el área bajo la curva de t0 a t, ¿de qué cosa? De algo que va como b0 más gamma t cuadrado medios. Obviamente la integral es una suma, así que eso me queda que esto va a ser simplemente la suma de cada uno de los términos, como ya lo hemos discutido bajo la curva, calculamos entonces de t de b0 de t más la suma de t igual 0 a t de gamma t cuadrado medios de t. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo resuelvo eso que está ahí? Bueno, entonces me pregunto cuál es la primitiva de algo que me da una constante y cuál es la primitiva de que algo me da un t al cuadrado. Esa es la pregunta que vamos a hacer. Pero si vuelven, ya resolvimos ese problema en general. Fíjense que ahí colocamos t de alfa, donde alfa es cualquiera. Por lo tanto, lo puedo usar cuando es, en este caso es cero para que me dé una constante y cuando es 2. Por lo tanto, ¿qué me dice esto que está acá? Me dice algunas cosas interesantes que vamos a tratar de entender un poco mejor ahora. Entonces me dice que x de t va a ser igual a x0 más, ¿qué cosa me da una constante? Bueno, eso es lineal, así que me queda b0 de t, porque la derivada de una cosa lineal es constante, eso es t al alfa, alfa en este caso vale 0, por lo tanto me queda alfa más t elevado a alfa más 1, alfa es 0, me queda t elevado a 1, dividido por alfa más 1, luego 1, así que me queda t, y eso lo evalúo en 0 y en t, y después le sumo, si quieren acá, más gamma medios, ¿de qué cosa me da t al cuadrado? Pero t al cuadrado ocupa la misma regla, eso debería ser t alfa más 1, eso es 3 dividido por este caso alfa más 1, donde alfa es 2, así que también me queda 3, evaluado entre 0 y t, y por lo tanto encontramos la respuesta, nos dice que x de t vale simplemente x0 más b0 de t, ok, de t más gamma dividido por 6t, en este caso, al cubo. Y fíjense, esto ya nos da la solución. Esto que pareciera al principio nos parecía algo complejo, pero una vez que aprendemos este tipo de forma de entender el área bajo la curva, estaba íntimamente relacionado a la derivada. Ahora podemos calcular áreas complicadas, áreas muy difíciles. En este caso acá, fíjense, logré descubrir que lo que estaba acá, esta área bajo la curva, era b de t más gamma t al cubo partido por 6. Ujú. Algo que era complejo, ahora se volvió algo muy simple de calcular usando este tipo de reglas. Así que se puede calcular. Les voy a dejar de ejemplo algo más para que lo logren intentar hacer. Entonces, propuesto, si no lo pueden resolver, los ayudo. Pero el propuesto es que ya resolver, en realidad necesito que conozcan algunas, T elevado a alfa ya la conocemos, y les voy a dejar propuesto que demuestre lo siguiente. Si calculan cuál es la primitiva, por ejemplo, que me da en este caso coseno de omega t de t, van a ver que la función que su derivada me da eso es simplemente tomar esto y simplemente tomar un seno de omega t y lo dividen por omega y van a ver que les da este resultado, pero calcúlenlo, por supuesto está evaluado entre t0 o ta a tb. Ok, entonces me queda evaluado de ta a tb. ¿Ok? Simplemente se me queda así. Se los dejo propuestos, o sea, calcúlenlo, demuestren que ya lo hicimos estudiando el movimiento uniforme, mostramos que la primitiva, ok, mostramos que la primitiva de esto que está acá es la cosa que tomábamos un seno y tomábamos su derivada nos da un coseno, así que eso está bien. Y viceversa, si uno toma ahora la primitiva de un seno, de omega t, de a de t, también se los dejo propuesto. Si no resolvemos, pero es buscar qué cosa derivada es eso. Vean que eso es simplemente coseno de omega t partido por omega y por supuesto me queda evaluar los extremos de a t b. Necesito que entonces vean si lo pueden hacer. Si no, por supuesto me preguntan y lo vemos con calma en clase y discutimos un poco mejor este tipo de problemas, digamos, que vamos a tratar de resolver un poco mejor. Muy bien, ya está. Ya he logrado un poco, espero yo convencerlos. Iremos poco a poco con ejemplo de las matemáticas de Newton, que es lo que llamamos cálculo. Esto es lo que vamos a llamar el cálculo diferencial. ¿Ok? Cálculo diferencial.
propuesto por Newton para resolver, por supuesto, este problema. Por supuesto, no usó estas notaciones, Newton usa sumas bajo el área, cosas pequeñas y estas tasas instantáneas autopadas delta t. Usamos una notación un poco más. Bueno, pero Newton obviamente estaba interesado en algo mucho más profundo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que es lo que vamos a llamar la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Hasta ahora hemos estudiado la cinemática, que es caracterizar cómo los objetos se mueven, pero la dinámica es el área del conocimiento, es el área del conocimiento, que no es un área cualquiera, es un área del conocimiento que estudia el origen del movimiento de los objetos y caracteriza su movimiento, por supuesto. Entonces, ¿qué va a hacer por aquí Newton, digamos? ¿Qué va a hacer Newton para entender este tipo de cosas? Entonces, ok, coloquemos esta imagen, una imagen al menos de Newton, cómo va a empezar a hacer muchas de estas cosas, digamos. Por acá teníamos a Newton, no, ese es Leibniz, acá está Newton. Muy bien, ya está. Entonces tomamos a Newton, acá, es un poco más pequeño. Entonces, Newton lo que va a hacer esencialmente es que hasta ahora va a desarrollar ideas interesantes. Tomemos un objeto material, acá. Hasta ahora se fijan, siempre hemos hablado de objeto material, tiene masa m, pero no aparece en ningún lado. Ahora vamos a ver cómo la masa empieza a ser importante. O sea, cuando dije en ningún lado es que los conceptos que hemos estado hasta ahora, es que tenemos un sistema de referencia, buscamos un vector posición, que es función del tiempo, la tasa de variación de este vector posición lo llamamos la velocidad, la tasa de variación de la velocidad la llamamos aceleración, y podríamos ir calculando tasas de variación, pero vamos a ver que Newton va a entender que con estos conceptos va a ser suficiente para poder describir adecuadamente tanto el origen y la dinámica de los objetos, digamos. Entonces, lo primero que Newton va a entender es que cuando un objeto se mueve, entonces esto se está moviendo con una cierta velocidad v, como lo pusimos ahí, entonces, v. Entonces, Newton, el primer concepto que va a tratar de entender es que, ok, entonces por ahora un objeto se mueve, hemos usado v y aceleración, pero Newton diría que cuando se mueve un objeto, no es lo mismo. Entonces, cuando el primer concepto que va a introducir es cuando se mueve un objeto, no es lo mismo si tiene mucha o poca masa. ¿Ok? Entonces Newton se daría cuenta y tiene que ver con la imagen que traté de mostrarles antes, era que, la vuelvo ahora sí la voy a usar, es que por eso tenía este objeto que estaba acá, digamos. Entonces, este objeto que está acá, cuando se mueve un camión, por ejemplo, pensemos cargado a una cierta velocidad v, no es lo mismo que se mueva un globo con velocidad v. Estoy usando la misma velocidad, no obstante, el movimiento es el mismo. A priori uno diría que el vector posición, o que este objeto que está acá, y su velocidad, estos dos objetos que están acá, son los mismos. La aceleración también, si es que cambiara b de t y fuera la misma, sería la misma. Pero todos nos imaginamos que cuando somos un objeto muy masivo, no es lo mismo. ¿Y en qué sentido no es lo mismo? Si yo trato de detener ese objeto, es decir, que vengo acá y trato de detenerlo, es decir, que coloco, digamos, ok, lo trato de detener, coloco mis manos, qué sé yo, y lo intento detener, detener este objeto, lo voy a colocar acá. Ok. Si yo trato de detener este objeto, no es lo mismo que tratar de detener este otro objeto. ¿Ok? Toda nuestra experiencia nos diría que ¿cuál es el más fácil de detener? Sin duda, tener un globo es muy simple. Tener un camión, siempre se colgaría y lo detendría con la mano. Es muy difícil. Por lo tanto, Newton entiende cuando el objeto se mueve, la masa que lleva
de alguna forma tiene que ser una cantidad física. Algo me tiene que decir si un objeto se mueve con mucha masa. No puede ser lo mismo que un objeto se mueve de pequeña masa. A pesar que hasta ahora hemos usado puros conceptos en los cuales la posición, la velocidad, la aceleración, en ningún lado estaba dada cuenta la masa. Pero él va a darse cuenta que cuando un objeto se mueve, la interacción con este objeto, que es detenerlo, va a depender mucho cuánta masa tiene. Entonces, si quieren, vamos a guardar esta idea y tiene que ver con este concepto que vamos a llamar en el futuro colisiones. Porque vamos a tener un objeto que es interactuar con él, colisionar con él, detenerlo, moverlo. El objeto que tenga mucha, mucha masa no es lo mismo. Entonces, lo que diría es que cuando uno interactúa con objetos con la misma velocidad, pero diferente masa, la interacción no es la misma. La interacción es desigual. Claramente, tocar o interactuar con el globo, que son ciertas velocidades, es simple. Tomar un camión y pararlo no es lo mismo. Por lo tanto, Newton va a introducir su primer concepto que vamos a hablar, bueno, Newton lo va a llamar algo así como quantitative motus, es lo que nosotros llamamos momentum lineal. O a la Newton llamaría esto en latín, le llamaría algo así como quantitative, quanti- quantitus motus. ¿Ok? Este concepto de momento lineal, Newton por supuesto lo desarrolla y está en este libro que insisto que es una obra del conocimiento humano, que es en este caso el Principia de Newton, donde establecerá todas estas leyes que vamos a discutir, espero hoy o en estas próximas clases que iremos avanzando, va a introducir esta noción de momentum. ¿Y qué es el motus? Quantitus motus que Newton, quantitus motus que Newton usará, va a decir, mira, cuando un objeto se mueve, sin duda, bueno, primero, bueno, le voy a llamar P, a lo que llamamos momento lineal. Sin duda eso es la velocidad. Si un objeto tiene mayor velocidad, menor velocidad, sin duda la cantidad de movimiento que lleva es distinto, pues se mueve más rápido, más lento. Pero lo que va a ser interesante para él es que esta cantidad física tiene que darme cuenta de la masa que transporta y por lo tanto va a colocar esta masa ahí. Entonces, donde en esta cantidad que acabamos de decir acá, que la deberíamos colocar en bonitos colores, porque es un concepto muy, muy interesante, el momentum lineal. Entonces, el momentum lineal, donde m y v son la masa y velocidad respectiva. Las personas que estudiaron antes que Newton este problema eh, trataron de escribir el movimiento de los objetos como Galileo. Galileo concluirá como en un clásico que los objetos caen con una aceleración constante. No obstante, Newton percibe que la masa es fundamental cuando un objeto se mueve. ¿Ok? Que un objeto se mueva, lo que transporta tiene que estar relacionado a una cantidad física relevante, que en este caso será el momento. ¿Ok? Entonces, este m y v son la masa y velocidad respectiva, donde voy a insistir, donde m es la masa transportada. Entonces, Newton se da cuenta que la cinemática no es todo. Tiene que haber algo que cuenta del movimiento del objeto. Muchas veces hablamos del concepto de inercia. Vamos a ver que es porque los objetos tienden a mantener su inercia, pero hablamos de inercia, por ejemplo, decir masa o tratar de mantener un movimiento que esté ahí. Entonces, eh, lo primero, hagamos alguna observación. Entonces nos dice que, primero que nada, bueno, las dimensiones del momentum
va a ser obviamente masa, esas las medimos en kilogramos por metros partidos por segundo, esa es la unidad de velocidad. Ya hablamos la masa hace mucho tiempo atrás, en nuestras primeras clases, les dije intuitivamente era lo que nos costaba levantar un objeto, eso lo discutimos muy atrás, y que definimos los kilogramos comparándolos con un peso de referencia. En realidad usamos siempre la noción de gravedad y así fue como tuvimos la masa. Pero Newton entenderá que cuando un objeto se mueve, entonces hay una cantidad que transporta y la cantidad que transporta es momentum, no la velocidad. Es decir, cuando este objeto se mueve, lo que me debería preguntar es el momentum. Es decir, que este tiene un momentum uno, este tiene un momentum 2 y son diferentes. ¿Ok? Ambos pueden tener la misma velocidad, la misma aceleración. Si quieren con algún sistema de referencia, podrían que sean igual, pero claramente uno transporta una cantidad muy distinta una de la otra, y la cantidad es la masa, pero Newton descubrirá que la cantidad relevante es la masa por la velocidad. Este es el concepto profundo, el momento. Y veremos que la física, sobre todo cuando va evolucionando, va a ser este concepto el que vamos realmente a usar. Es mucho más importante que la velocidad, a pesar que intuitivamente vemos la velocidad, estamos pensando siempre en ella, pero la velocidad, el sentido que tiene realmente es lo que lleva. ¿Ok? Y como los objetos somos materiales, la masa iba a ser el momento en el concepto que espero que aprendan profundamente en lo que uno hace. ¿Ok? Y, por ejemplo, solo por ilustrar, imagínense que tengo objetos diferentes. Supongamos ahora al revés, que supongo que estos dos objetos entonces se mueven, supongamos que se mueve el camión y el globo con el mismo momento. Entonces, si uno dijera que se mueven con el mismo momento, entonces tendríamos que sé yo, tomar de nuevo esta imagen acá, la copiamos, ¿ok? Veamos si la podemos copiar. Supongo que ahí sí la copiamos. La traigo hacia acá, muy bien. Ok, había tocó más cosas, así que voy a sacar algunas cosas que no necesitamos por ahora. Las voy a sacar estas de acá. Y voy a suponer este caso que no lleva la misma velocidad. Lo que voy a suponer ahora es que este objeto tiene un momentum P y este tiene un momentum P igual. Pero inmediatamente nuestra intuición diría, si este tiene un momentum B, entonces claramente la velocidad de este, llamemos velocidad del camión, es menor y diríamos mucho menor que la velocidad del globo. ¿Ok? Entonces diríamos que si tienen los dos el mismo momentum, o sea, Newton nos diría que entonces este objeto se mueve lento. El primero se mueve lento. Y este, comparado al globo, se mueve muy rápido. Es así como va a entender, digamos, algunas cosas profundas cuando un objeto se mueve lento o se mueve rápido. ¿Ok? Descubrimos que el momentum va a ser el concepto importante de un objeto físico material, no es la velocidad, es el momentum. Espero que lo aprendan porque esto desgraciadamente demora mucho tiempo. Como aprenden la velocidad, siempre este concepto es difícil de extraer. Lo que vamos a pensar siempre es la velocidad, pero lo que importa un objeto físico cuando se mueve es el momento. Eso hace el concepto relevante y profundo, digamos. Ahora, el momentum, sobre todo, lo vamos a entender mucho mejor cuando interactúan los objetos. Así que voy a dejar esta idea, pero me recuerdan y en el futuro, cuando estudiamos colisiones, me recuerdan, pero el concepto de momentum, el concepto de momentum lineal es fundamental cuando los objetos colisionan. Y ya veremos por qué en el futuro. Esto nos permite entender, por ejemplo, cuando dos personas chocan. Por ejemplo, imagínense que alguien juega rugby, juega fútbol y alguien tropieza o se golpea a otra persona, cambian de velocidades. O cuando, por ejemplo, uno con una raqueta de tenis le pega una pelota, etcétera. Cada vez que tenemos objetos que interactúan, vamos a ver que el momentum va a ser fundamental para entender después de que, antes y después que interactúen, qué pasa con este P, que va a ser un concepto fundamental, digamos. ¿Ok?
Entonces, eso nos va a ayudar. Pero entonces Newton, primero, insisto, introduce que los objetos cuando se mueven como son materiales, tienen momento. Lo segundo que va a tratar de entender es que, ok, ¿cómo se mueven los objetos? ¿Qué hace que los objetos se muevan? La pregunta que Newton se hará profundamente es, ¿qué hace que un objeto se mueva? ¿Ok? Esta es una pregunta no trivial, digamos. Entonces, uno diría, bueno, no sé, si tenemos, por ejemplo, un balón, una pelota de fútbol o alguna pelota por ahí, digamos que si uno quiere pegar un golpe, tiene una pelota, uno diría, bueno, fácil, si el objeto tiene velocidad cero y vengo y lo golpeo, lo pateo, a eso me refiero, vengo y lo pateo aquí, entonces, no sé, vengo y lo pateo, digamos, ¿ok? Entonces, uno lo que vería, que este objeto, entonces lo copiamos y explicamos qué es lo que pasa para entender el movimiento del objeto. Veríamos que lo que pasa con el objeto es que simplemente, bueno, una vez que lo golpeamos, veríamos que instantáneamente va a adquirir una velocidad, el objeto se va a empezar a mover. Por ejemplo, va a salir, por ejemplo, así. Si sale inmediatamente, va a salir lanzado, va a adquirir una trayectoria tipo parabólica, como ya aprendemos. Ok, la velocidad, esto sería t menor que un t0 y para t mayor que t0 veríamos que el objeto se mueve. Ok. Y por lo tanto logramos ver que al interactuar entre dos objetos, los objetos pueden cambiar momento. ¿Ok? Esta sería la primera idea de Newton de atrás, pero déjenme explicarle un poco mejor. Entonces, cuando los objetos interactúan, cambian momento. Eso es nuestra experiencia cotidiana, es decir, que el momentum aquí era cero del objeto material, de la pelota, y aquí es distinto de cero. Se empieza a mover. Entonces, masa por velocidad cero en un caso, en segundo caso no es cero. Pero déjenme, tengo un pequeño ejemplo acá que traje para jugar. Es que en este caso, bueno, tengo un globo, ¿ok? Lo voy a inflar. Ah, quizás sea mejor que lo veamos así para que quede un poco mejor. Tenemos este objeto que está acá, un globo, ¿ok? Y este globo que tenemos acá, fíjense, lo tenemos ahí. Puedo tomarlo y simplemente, ¿qué pasa si yo lo suelto? O sea, este objeto lo que va a hacer es que al soltarlo, adquiere momento. ¿Y por qué? Bueno, porque esencialmente este objeto liberó aire que estaba al interior y se propagó. Entonces tratemos de entender un poco más profundamente qué significa lo que acabo de hacer y qué implicancias va a tener en lo que queremos entender de la física de Newton. Entonces vimos que tomamos un globo, entonces notar bien, entonces al considerar un globo, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos varias cosas. Déjenme un poco arreglar esto hasta acá. Entonces cuando vimos un globo, ujú, muy bien. Entonces vimos que teníamos este globo y simplemente dejé que el aire se escapara. O sea, que tomamos un globo así y vimos que cuando lo solté empezó a salir las partículas. Es decir, que el globo está perdiendo masa. ¿Ok? Salen partículas. Pero si salen partículas, entonces el momentum de este globo, que es masa por la velocidad, en este caso, si quieren, la velocidad inicial estaba quieta, pero al perder partículas va a ocurrir algo extraño, pero lo interesante quiero mostrarles es que esto se mueve y adquiere toda una dinámica muy compleja, porque bueno, también interactúa con el aire, es un pequeño cambio, hace que esté tirando partículas en todas las direcciones y se mueve de forma muy compleja. ¿Ok? Pero entonces el objeto lo que vimos era que acelera. Entonces Newton pensará, o si pensáramos como Newton, uno diría que los objetos cuando interactúa o hay algo que interactúa con ellos, hay cambios de momento. Esto va a llevar a Newton a postular varias leyes, en realidad eso no mira al principio,
puedo insistir, este Principia, que es un libro extraordinario. Entonces, en el Principia va a escribir las leyes de la dinámica. ¿Ok? El Principia va a explicar cuáles son las leyes de la dinámica que va a caracterizar a cualquier sistema y vamos a traducir sus leyes o las vamos a condensar en un grupo de tres leyes que van a ser las leyes de Newton, que va a tratar de interpretar un poco lo que estoy discutiendo, por qué los objetos cambian de momentum, qué significa que cambian de momentum, y esto lo vamos a resumir en tres leyes. Entonces nos damos la idea. Newton propondrá, digamos, Newton postula tres leyes que dan cuenta de la dinámica del objeto, que dan cuenta de la dinámica de los objetos. Y cuando digo postula, bueno, primero quiero decir lo que llama postula las leyes, en realidad eso lo que llamamos principios. Muchas veces los principios son leyes que no sabemos demostrar, en realidad son principios o postulados. Ok, bueno, quizás colocar principios o postulados. Son leyes que simplemente vamos a derivar por intuición, por experiencia, pero muchas veces no las sabemos derivar, o fue así como Newton trató de pensar y entender. Entonces, ¿cuál va a ser la primera ley que va a postular Newton? Primera ley, y esta primera ley, bueno, Newton le gustaba decir que muchos de sus resultados fue gracias a que estuvo a los hombros de gigantes, así que él se paró arriba de gente y ya había pensado, incluso le permitió ver mucho más allá. Y efectivamente va a basarse en distintos trabajos de distintas personas, digamos, en particular los trabajos de Galileo, de Tycho Brahe, de Kepler, de Torricelli, lo van a llevar a hacer distintas cosas importantes. Pero ¿cuál va a ser su primera ley? Entonces, su primera ley nos va a decir que si un cuerpo material es un cuerpo de masa m, si un cuerpo material entonces, si un cuerpo material está libre de interacción, primero piensa el caso, no interacción, está libre de interacción, entonces va a decir entonces mantiene su momento. Esto va a ser lo que va a pensar, digamos, Newton. Va a decir simplemente un objeto que está libre de interacción, entonces mantiene su momento. Esta ley vamos a subrayar porque es una ley importante. Esta ley la vamos a conocer como ley de inercia. ¿Ok? Y esto es porque Galileo entendió algunas cosas previas, pero Galileo no entendió la noción de momentum, por eso es mucho más interesante. Pero esto es lo que vamos a llamar inercia. Entonces, ¿qué va a ser Newton de interesante? Y bueno, les tengo una pequeña imagen por aquí, lo voy a colocar acá. Yo me imagino, uno se imagina, ok, un cuerpo libre de fuerzas. Bueno, la pregunta es cuál ese objeto está libre de fuerzas. Supónganse que en el espacio tenemos un objeto alejado de todo, cada vez más alejado, un asteroide, por ejemplo, un objeto de mucha masa que se mueve, supongamos, alejado de todo. Este objeto en aproximación, por supuesto, lo que va a hacer es que no va a sentir ninguna interacción y por lo tanto, si un objeto no tiene interacción, se va a seguir moviendo con velocidad m y si no está perdiendo su masa, entonces mantendría el momentum. Por supuesto, cuando vemos cometas, vemos que está perdiendo un poco de masa que está acá, pero es muy despreciable. Entonces, supongamos que es muy pequeña y va a mantener este momentum y por supuesto Newton no va a ver un objeto así, nadie va a ver un objeto así, pero uno se imagina que, o Newton se imagina que si un objeto está libre de interacción, entonces este se debe mover de tal forma que mantiene su momentum, es decir, si yo tomo algo, nadie interactúa, no tiene por qué cambiar su momentum, no va a cambiar ni su masa, no va a cambiar su velocidad. Galileo ya había pensado en algo así, pero Galileo, desgraciadamente, no va a tomar muy en cuenta la masa. Para él, digamos, el concepto relevante va a ser la cinemática
y por lo tanto Galileo va a pensar de forma distinta. Entonces déjenme colocar esta imagen que hemos estado usando Galileo por aquí, la otra que hemos estado usando esta. Entonces tomamos esta imagen de Galileo. Entonces Galileo va a pensar un poco distinto y va a él a hablar un poco de una ley que llamamos de inercia. Entonces Galileo entonces postulará la, hará la, la ley de inercia. ¿Qué nos diría Galileo? A diferencia de Newton. Galileo diría que si un objeto está libre, si un objeto está libre de interacción, entonces, eh, entonces su velocidad es nula o constante. Entonces Galileo intuye que cuando un objeto está libre de interacción, la idea de interacción, hay que notar que es más antigua, viene de los griegos, particularmente Aristóteles, incluso hablará de un concepto más sofisticado que es la fuerza, que hace que los objetos se muevan, pero no le da una forma matemática precisa, como lo va a entender Newton. No obstante, Galileo se da cuenta si un objeto está libre de interacción o algo que se le aplique, no hay razón alguna por la cual se va a detener. La mayor parte de nuestra experiencia cotidiana es cuando tomamos objetos, los empujamos, esta libre interacción se detienen, pero es porque está interactuando con los otros objetos. Pero si no hubiera nada que interactuara con él, por ejemplo, sigamos pensando en esta imagen que tenemos acá, un objeto libre que se mueve, entonces, claro, pensamos que ese objeto complicado cuando se mueve va a mantener su velocidad, pero Newton va a pensar más astutamente que es el momentum y veremos que efectivamente va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de interactuar con un objeto, lo que va a tratar de cambiar es su momentum y no su velocidad. Y eso entonces va a ser vital para entender, digamos, un poco más profundamente la segunda ley. Pero la primera ley nos dice simplemente un objeto libre de interacción se mueve de tal forma que su momento es constante. Galileo va a hablar de su principio de inercia, simplemente un objeto tiende, y aquí inercia es mantener el movimiento. ¿Ok? Pero para Newton es mantener la velocidad por la masa, no solo la velocidad. Entonces, ejemplos cotidianos y uno puede introducir inmediatamente un concepto trivial. Imagínense que nos movemos en un auto, voy a colocar acá, imagínense que estamos arriba de un auto, muy bien, lo voy a dibujar acá. Y cuando vamos entonces en este auto, supongamos que este objeto está acelerando, ¿ok? Entonces este objeto se mueve un poco complicado, no es tan simple su dinámica, se está moviendo de tal forma que acelera. Entonces si viéramos, por ejemplo, un árbol, veríamos entonces que ese árbol, dentro del sistema de referencia, por supuesto, dentro del sistema de referencia acá afuera, fijo, diríamos que el árbol está quieto. Entonces, para ese, para entonces ese, entonces para ese sistema ese, para ese, el árbol está fijo. Luego diríamos P0, no se mueve. Pero si lo miráramos en un sistema que acompaña al auto, llamémoslo S', diríamos que desde ese punto de vista el árbol acelera. Entonces, desde el sistema S, desde el sistema S', el árbol acelera. ¿Ok? Me daría cuenta que el sistema acelera, digamos. Entonces, no es válida. Entonces, en este caso, diríamos, Newton nos diría que no es válido. O sea, Newton diría que en este caso no hay fuerza que se aplique sobre el árbol. El árbol. Note que no hay fuerza
Perdón, interacción. Todavía no he definido fuerza. Fuerza la introducir en el próximo concepto, perdón. No hay interacción sobre el árbol. Luego debe mantener su momentum. Luego debe mantener su momentum. Ok, debe mantener su momentum. No es normal que no mantenga su momentum. Debe mantenerlo. Por lo tanto, en este sistema que acelera, luego luego concluimos o inferimos que en el sistema acelerado S', no es válida la ley de Newton. ¿Por qué? Porque el cuerpo está libre de interacción y está acelerando. Y Newton nos diría que ese objeto está cambiando el momento. No está bien. Ok, no obstante, si se cumple en ese sistema. Esta primera ley que nos dice que los objetos mantienen su momentum si no hay interacción sobre ella, nos permite introducir un concepto importante que es sistemas inerciales y no inerciales. ¿Qué significa esto? Déjenme dibujar un sistema así. Lo copiamos para tenerlo dos veces. ¿Ok? Entonces está acá, lo colocamos, déjenme colocarlo una vez más. Vamos acá. Entonces, si el sistema se mueve con una velocidad constante, entonces en ese caso, si acá dibujo un árbol, entonces si dibujamos un árbol, en este caso vamos a ver que mientras el sistema S se mueve con velocidad constante, vamos a colocar un cero para que quede claro que es constante, entonces en este caso veríamos que el árbol, ok, desde fuera el árbol está quieto, en el sistema del auto o el sistema móvil que se mueve con velocidad constante, también está libre de interacción y se mueve con momento constante, se mueve con velocidad constante y no cambia su masa. Entonces, en este caso, vamos a decir que cuando tenemos un sistema que se mueve con velocidad constante, es un sistema inercial. Y en el caso de abajo, si yo supongo que el objeto se está moviendo en un sistema S', tal que en este caso acelera, entonces este hablamos que es un sistema no inercial donde las leyes de Newton no van a ser ciertas. Sistema no inercial. Veremos en el futuro cómo uno va a resolver este problema, pero por ahora vamos a estar estudiando en las leyes, en sistemas físicos de tipo inercial. Entonces anoto esta idea muy, muy, muy importante, digamos, que es un sistema inercial. Entonces, los sistemas inerciales son aquellos que las leyes de Newton son válidas y por lo tanto por completitud, cuando no se cumplen, entonces tenemos sistemas no inerciales. Muy bien, ya tenemos entonces clara la idea de sistema inercial y esto entonces nos va a llevar a entender un poco mejor las cosas. Ok, movámonos entonces hacia una cosa que, bueno, debemos hablar un poco, nos queda un poco de tiempo, sí, voy a tratar de entonces introducir segunda ley. Son tres leyes, esta es la segunda ley. Yo creo que ahorita hablar un poco de segunda ley, vamos a llegar a eso. La segunda ley, Newton, ok, la primera ley lo que nos dice esencialmente, si un cuerpo está libre de interacción, se mueve sin cambiar su momento.
Pero entonces se va a preguntar, ok, ¿qué pasa cuando un objeto cambia momentum? Cuando, por ejemplo, vemos este ejemplo de acá, o el globo que le mostré, está cambiando su momento. Por lo tanto, algo interactúa sobre el objeto. Es decir, Newton pensará que cuando un objeto se mueve, esta cambia su momentum, y esto va a ser su raciocinio. Va a decir, si un objeto cambia su momentum, entonces cuando un objeto está cambiando su momentum, es decir, que tiene una variación de momentum, es decir, que cambia su momentum, es decir, que si tomo P en T más un infinitesimal, no olvidar que Newton pensaría así, es decir, que se preguntaría qué pasa con el momentum en dos instantes de tiempo muy cercanos. Entonces, si, entonces Newton, si un objeto cambia de momentum, entonces está interactuando. Entonces hay una interacción. Es así como va a aprender que hay una interacción. Y hay una interacción que genera variaciones en el momento. ¿Ok? Va a decir que esto genera variaciones del momento. Newton esto lo va a expresar de la siguiente forma. Escribamos, enunciemos esta bonita ley que nos dice la variación de la cantidad de momentum, ok, la variación de la cantidad de momentum de un objeto material M, de un objeto material, ni siquiera tenemos que decir qué masa tiene, simplemente hay que decir que un objeto material, va a ser, es proporcional, es, bueno, masa, coma, es proporcional a la fuerza o interacción que se aplica instantáneamente en un delta t. Newton entenderá que cuando un objeto cambia, por ejemplo, el globo se mueve, golpea un objeto, cualquier cosa que haga un cambio, tiene que haber una fuerza o interacción. Esta va a ser su noción de fuerza que nos va a explicar el movimiento de los objetos. Ahora, esto en un lenguaje matemático diría que la variación de momentum va a ser igual a que se aplique una fuerza durante un instante delta t infinitesimal. Él se da cuenta, obviamente la fuerza es constante, pero en un tiempo muy, muy, muy breve. Hay que entender esto bien. Se aplica esta fuerza en un instante tan pequeño, es constante. Eso produce que hay un cambio infinitesimal en el momento. ¿Ok? Entonces, esto Newton nos va a entregar, digamos, esta expresión que es muy, muy importante. En realidad, va a ser esta, bueno, las tres leyes son importantes, pero esta expresada matemáticamente contiene mucha de nuestra discusión que estamos haciendo. Lo primero que deberíamos hacer como observación, esto es la expresión anterior, aunque esta, la expresión anterior define la noción de fuerza. Es decir, cuando tengo un objeto y se le aplica una fuerza, cambia el momentum. Si un objeto está cambiando su momentum, es que hay una fuerza que se está aplicando en el sistema. Eso va a ser su forma de Newton entender, digamos, que el cambio de momento en un objeto material, entonces si quieren ver la expresión anterior define una fuerza, es decir, ¿qué es lo que quisiera decir? Es decir, un objeto cambia
su momentum si se aplica una fuerza. Por supuesto, en nuestra experiencia cotidiana, y por eso dibujé esto del balón, o sea, obviamente, cuando tomamos un balón, uno diría, claro, uno golpeó el balón, pero golpear el balón es aplicar una fuerza, y una vez que le aplica una fuerza, se mueve el objeto. Eso es lo que intuitivamente entendemos, y eso es lo que va Newton a explicar ahí. Pero fíjense que tengo un delta T, tengo un delta P, hay muchas formas de entender esto que está ahí. Entonces vamos a hacer un par de comentarios más que me parece relevante al menos decir, digamos. Entonces, ¿qué otra observación deberíamos decir? Fíjense que esta forma de expresar la segunda ley contiene la primera ley. Porque si la fuerza es cero, si la fuerza es nula, entonces nos queda que delta P es cero, luego se conserva el momento. Entonces, en realidad, esta ley que está acá, que en realidad la hemos bautizado la segunda ley, pero yo llamaría la ley de la fuerza, ley, fuerza. Newton lo que nos dirá es que efectivamente si la fuerza es cero, no hay cambio de momento, por lo tanto el objeto se mueve. Y si quieren verlo, su primera postulado o ley está un poco incluida en esta expresión, en el sentido que no hay interacción significa no fuerza y significa conservación de momentum, que es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Ahora, por segundo lado, debería decir algo interesante. No, no lo dije, pero lo digo mejor. Hablamos de variación de momentum, pero al otro lado tenemos la noción que la variación de momentum es igual a la fuerza por el tiempo que se aplica. Esta cantidad física tiene un nombre, la llamamos la impulsión. Y la razón por la que la llamamos impulsión es porque el objeto está siendo impulsado durante ese periodo. ¿Ok? Entonces, F por delta T es la impulsión, es el concepto físico que uno guarda detrás para hablar de esta impulsión. Es la impulsión, cuando los objetos son impulsados, se mueven. Y uno pensaría, mucha gente de la época de Newton pensaría, claro, uno aplica una fuerza, un periodo. Pero Newton, vuelvo a insistir, es mucho más profundo. Él está pensando que se aplica la fuerza instantáneamente. No está pensando en fuerzas que se aplican en periodos prolongados. Por supuesto, yo puedo tomar un objeto y empujarlo y ahí hablaríamos que estoy impulsándolo. ¿Ok? Pero para Newton sería instantáneamente. Esa es la noción más profunda, porque tiene el caso de que se mantenga en un periodo que puedo medir, pero también tiene la idea de imagen de que sea instantáneo. ¿Ok? Ahora la impulsión, por supuesto, tiene dimensiones y va a tener dimensiones de variación de momentum, así que eso es kilogramos, metros, segundo. ¿Ok? Ok. Pero insisto que para Newton, este delta t es instantáneo, es decir, infinitesimal, mucho menor que uno, infinitesimal. Y como es infinitesimal, Newton pensará que simplemente podemos reescribir su ley de la siguiente forma. La fuerza va a ser igual a la variación de momentum instantáneo partido por delta t. Es decir, que eso es p en t más delta t menos p de t partido por t, es decir, la tasa del momentum. Es decir, con el lenguaje que hemos ido aprendiendo hasta ahora, diríamos que la tasa instantánea de momentum es la noción de fuerza. Y así en realidad la entenderíamos. Simplemente que Newton la va a escribir siempre pensando en impulsiones instantáneas. Pero va a ser esta la ley que va a escribir Newton, que si quieren uno la puede pensar un poco más. Esta ley entonces me dice que d a dt de la masa por la velocidad, que es el momentum, es la fuerza. Esto es la ley de Newton. Ley de Newton. Es la ley que nos habla acerca de la noción de fuerza, es la ley que nos habla acerca de la dinámica, ley de Newton de dinámica.
Ok. En realidad esta ley debe haberle colocado fanfarrias porque en realidad es muy, muy importante. Con esa vamos a entender muchas de las cosas que nos rodean. Se hace que la fuerza produce cambio de momento. Pero seguramente muchos de ustedes la aprendieron en una forma un poco más compacta, que simplemente es que si uno considera masa constante, es decir, masa constante, por lo tanto, si uno calcula d a dt dm por v, ya les dije, es el producto. Entonces, si es el producto, la variación, la tasa instantánea, era simplemente la variación instantánea la primera por la segunda, más la primera función por la tasa de variación instantánea la segunda, y eso es f. Si suponemos que la masa no está variando, entonces nos queda esta última expresión, que es la última segunda expresión que voy a tratar de escribir y comentar. Nos queda que simplemente nos da la masa por la tasa de variación de la velocidad, eso es la aceleración, es igual a la fuerza. Y quizás esta es la ley más usual, como la gente escribe la ley de interacción o la ley de fuerzas, donde acá vuelvo a insistir, y aquí uno empieza a darle sentido. Ya vendré cómo entender esto con mucho más cuidado, pero vamos a discutirlo con calma. Pero ahí está la masa, o Newton pensaría inercia. ¿Por qué? Porque los objetos que tienen, mientras más grande es la masa, más difícil va a ser cambiar el momentum del objeto, su inercia, bueno, lo que va a tener. Aquí aparece la aceleración, y entonces eso nos dice, cuando un cuerpo acelera, entonces cambia su velocidad, cambia su vector de posición. Eso nos da la dinámica, y lo que genera todo esto es la noción de fuerza, pero que vamos a tratar de discutir con mucho más cuidado. Solo por bajar mi última observación, la fuerza tiene dimensiones de qué, de masa por aceleración. Eso tiene dimensiones de kilogramos por metros partido de segundo cuadrado, y esto lo llamamos un newton, en honor a Newton, y esto es lo que llamamos un N, que es la unidad de medida o Newton de la fuerza. Pero bueno, voy a tratar de discutir un poco más en la próxima clase acerca de esta ecuación y las consecuencias fundamentales de entender el mundo que nos rodea. Solo quiero decir algunas cosas breves. La cosa breve que quiero decir es que esta ley ahora nos lleva a algo increíble. Por primera vez aprendimos que cuando objetos se movían, se cambia la vector de posición, su velocidad, su aceleración. Quizás podemos haber estudiado la tasa instantánea de aceleración, pero lo que va a entender Newton es que lo que origina en realidad el movimiento del objeto es la variación de su momentum, y la variación de su momentum está asociada profundamente a dos cosas, como vimos, a la velocidad, si es que varía la masa, y a su aceleración, y por eso fue tan importante introducir inicialmente la cinética. Bueno, pararemos aquí, pero continuaremos prontamente. Cuídense.